Amada Iglesia y hermanos en Cristo, bienvenidos a nuestro primer culto de adoración 2021. En Comunidad Cristiana Casa Alabanza, como asociación religiosa de un solo corazón, con gratitud a Dios nos reunimos en esta hora vía online, junto a tu apreciable familia. Ahí en donde te encuentras en este culto de inicio de año para participar de la celebración de la gloria de nuestro Dios. Con el ánimo y certeza de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, en comunión con su Espíritu Santo, de darnos toda clase de bendición, perdón, salvación, protección, victoria y todo lo que ha preparado hoy para nosotros. Como iglesia que obedece los mandatos bíblicos y ante el confinamiento que aún continúa y que este mundo experimenta, informamos de manera responsable, social y espiritualmente que nuestras actividades siguen provisionalmente suspendidas, hasta que esta crisis sanitaria pase y las condiciones de culto sean idóneas. Como hoy en tiempo y por esta vía online, nos reunimos como familia de la fe. Como dice nuestro Señor, que los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Dios, practicando el amor fraternal al prójimo en comunión por el Espíritu Santo, sin dejar de tener comunión con Dios, quien a su iglesia nos llama a confiar, esperar, seguros de recibir esa vida y en abundancia de bendición. Por lo que decimos: Dios, tú coronas el año con tus bienes. Salmo 65:11. Celebremos la gloria de nuestro Dios. Bendiciones. Seamos bienvenidos en este primer culto del 2021, con alegría y con regocijo en nuestro corazón, celebrando que Jesucristo nuestro Señor ha vencido todo mal. Nosotros sabemos que por esa muerte expiatoria tenemos esa redención de nuestra vida delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de quienes recibimos gran bendición. Yo les invito a que juntos oremos al Señor. Dios y Señor Todopoderoso, en esta mañana venimos ante tu presencia para agradecer y pedir de ti en este culto que otorgues toda clase de bendiciones, así como en todo lo que realicemos en esta hora desde tu santuario como iglesia, unidos con nuestros amados hermanos y hermanas, ahí en donde se encuentren, rogando que la libertad que otorgas con tu Espíritu Santo, derramando sobre nuestras vidas y familia, nos hagas partícipes de las bienaventuranzas de los redimidos, de habitar y ser saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Señor Jesucristo, tú nos atraes hoy ante ti para darnos vida y esta en abundancia. Recibe nuestro cántico que te honra y exalta tu grandeza de salvación y victoria. Responde con tu poder nuestras oraciones que presentemos ante ti, que la proclamación de tu palabra corrija y afirme nuestra fe en ti y prospera todo cuanto hagamos. Perdona, Señor, todo pecado y líbranos de toda maldad. Agradecidos por tu paz, escudo, fortaleza, auxilio, exaltación y salvación, provisión y mucho más, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Así también vamos a leer el libro de Isaías en el capítulo 63 y vamos a dar lectura a los versículos 4 al 6. Y dice la palabra de Dios así: porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en su furor, y derramé en tierra la sangre. Así dice su palabra. Amén. Bien, pues vamos a tener estos momentos de alabanza y adoración a nuestro Dios. Participemos. Te alabamos en esta mañana, Señor. Con gozo en nuestro corazón venimos delante de ti, dándote fruto de nuestros labios, el canto de nuestro corazón. Con toda nuestra alegría te venimos a alabar, Señor, porque tú eres escudo alrededor de mí
Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cantémosle a Dios. Es un gran privilegio iniciar este culto y este año de actividades de Comunidad Cristiana Casa de Alabanza. Una iglesia que se somete a los principios, planes, propósitos y la visión de Dios. Y estamos como en los tiempos de la iglesia primitiva, cuando los discípulos se les impedía que se congregasen o se reuniesen o hablasen de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, a través de esta circunstancia que estamos viviendo, como la pandemia, el quédate en casa, sana distancia y una serie de términos que estamos usando, y también lo que el Señor nos dice que en sabiduría, el que es sabio dice que ve venir el mal y huye. Otra versión dice se esconde, etcétera. Lo que tenemos que hacer luego entonces, sometidos a la palabra de Dios, cada año lo hacemos. Ungimos el altar, rogando que Dios bendiga a través de los que comparten en este lugar, bendiga su palabra, que la unja, que de tal manera sea que los frutos del poder de su Espíritu Santo se manifiesten, que esa libertad que otorga el Señor, porque Él es Espíritu, se manifiesten en todos y cada uno de los que participen. Habrá invitados como los hemos tenido y queremos que ellos sean también fuente de inspiración, de aliento y de ánimo en estos tiempos complicados y difíciles. Como autoridades de esta congregación, mi hermano Juan Pablo y un servidor, junto con nuestras familias, queremos esas bendiciones y solamente sometidos a las Sagradas Escrituras. Y sabemos que lo que dice el Señor, en Dios haremos proezas. Pablo. Bien, quiero leer una parte de la Escritura sustentando lo que anhelamos y deseamos durante
no solo este año, sino siempre toda la vida del ministerio. La escritura en el libro de los Hechos nos refiere que Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio después de que oraron por aquel cojo de nacimiento que llevaban todos los días y lo ponían a la afuera del templo ahí de la iglesia de la Hermosa, el templo de la Hermosa. Y cuando fueron llevados les dijeron que callaran, les dijeron que no hablaran, pero me gustan las palabras que nos refiere la escritura en el capítulo 4, versículo 19 del libro de los Hechos, donde dice: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La escritura nos dice que los dejaron en libertad, y una vez que fueron puestos en libertad, dice en el versículo 23 en adelante, que puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, dice: mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra. Lo necesitamos en este año, lo necesitamos, son tiempos difíciles y necesitamos que con Dios, todo denuedo venga su palabra sobre todos sus siervos, no solo sobre nosotros, sino todo el que abra su boca para compartir la palabra de Jehová y no la palabra del hombre. En el versículo 30 dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice la escritura que cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es lo que queremos hacer, es lo que queremos ponernos en las manos de Dios. Amén. Si leímos, dice a Jesús a quien tú ungiste. La palabra ungir, Antiguo Testamento, se derramaba el aceite sobre la cabeza del sacerdote, sobre el profeta, sobre el rey, y era declarado ungido de Dios. Y dice la escritura que el Señor, siendo Dios hecho carne, también recibió de esa unción. Y esto es cada año lo hacemos nosotros, lo sabe la iglesia. Para aquellos que nos ven por primera vez en un culto de inicio, es lo que hacemos. Derramamos aceite, ungimos con aceite. Y dice la escritura: a quien tú ungiste, Jesús fue el ungido. Nosotros creemos de esa misericordia y gracia y de ese amor. En esta hora, Padre, oramos en tu precioso y glorioso nombre. Un día tomaron un cuerno y ungieron a David. Y dice la escritura que fue un rey que honróte y glorificó tu precioso nombre. Y ante sus errores hablaste con dureza a su corazón. Y dice la escritura que tuvo que decir: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero cuando tuvo esa bendición, quizá al final de sus días dijo: Dios es el que perdona todos los pecados, el que sana todas las dolencias, el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y misericordias, y que como Padre se compadece de los que le buscan. Así, Señor, queremos que en este año tu gracia, tu misericordia y amor en este lugar
tú lo unjas, que el denuedo, como pidieron aquellos discípulos, siga fluyendo, de tal manera que al hablar y predicar tu nombre, anunciarlo desde este lugar, quien quiera que sea, aún los invitados, aún los que participen, oh Señor, tú extiendas tu mano, como dice ahí, y reciban bendición aquellos que lo vean, lo escuchen, y si están enfermos, que reciban esa palabra de honra, de gloria, que a la anunciación de tu nombre, Jesús, se quebranten yugos, se rompan cadenas, se liberen cautivos. Queremos, Padre, que pronto podamos tener esas reuniones presenciales, porque queremos acariciar a tus ovejas imponiendo las manos, cual también tu palabra lo dice. Pero en tanto esto sucede, todos estos días de este año seremos exaltados y bendecidos, porque es el año de los redimidos de Jehová. Gracias, Dios. Amén, amén, amén. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Continuemos con nuestro culto y gocémonos con nuestro Dios. Es verdad, tenemos por delante un año nuevo. Nadie sabe qué vendrá. No sabemos cuántas felicidades hemos de tener y posiblemente también cuántas tristezas. Pero sé confiadamente que Dios, sus pensamientos hacia nosotros son para bien, que su amor es tangible, que la bendición de cada día es notoria y, como dice su palabra, son nuevas sus bendiciones cada día. Habrá circunstancias difíciles, podremos ver gentes que en lugar de acercarse a Dios con sus o por sus necesidades, veremos que su corazón se agudiza más hacia el mal. Y dice la palabra en Eclesiastés 8, 12 y 13, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no temen delante de la presencia de Dios. Definitivamente, el único camino es acercarnos a Dios confiadamente. Ese temor es apartarse del pecado y vivir en el camino del bien. Sé que la bendición de Dios está con quienes le buscan. Seamos parte de ese gran grupo, de la gran iglesia, buscando a Dios todos los días y tendremos el bien que anhelamos. Yo les invito a que abramos nuestras Biblias en Hebreos 5 y vamos a leer los versículos del 7 al 9. Y dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Bien, pues vamos a tener el hermoso mensaje de este día. Estemos atentos. Gloria sea al Señor. Y vamos a participar en este día, en esta hora, en este momento del mensaje que he titulado el día de hoy, El año de mis redimidos, sustentado y basado en el libro de Isaías, en el capítulo 63, versículo 4, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado, dice Dios. Padre, bendice tu palabra.
Permite que con el denuedo de tu Espíritu Santo, como ya orábamos, se manifieste tu gracia, misericordia, amor, fidelidad. Confiando en ello y en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo, nosotros abrimos nuestro corazón y decimos, habla porque tu siervo oye. Pero que al terminar seamos motivados a vivir esa experiencia por lo cual tú nos hablas. Todo en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Decía yo, el tema es el año de mis redimidos. Pero también quisiese que tuviera un subtítulo, recibiendo todas las bendiciones de abundancia de Dios. Recibiendo en este año, claro, todas las bendiciones de abundancia de Dios. Y vuelvo a repetir, recibiendo todas las bendiciones de abundancia de Dios. Hay quien diga, ¿no ven lo que está sucediendo, lo que está pasando? Dios nos llamó con ciertos propósitos, hermanos y hermanas de fe. ¿Cuáles son esos propósitos y que Dios va a cumplir? La vida eterna, claro. La salvación, claro. Luego entonces, Dios quiere darnos y nosotros tenemos que abrir el corazón y nuestra actitud de fe para recibir lo que tiene contemplado para nosotros en este año. En lo material, espiritual o física, todo esto por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo, y toma relevancia lo que dijo, en medio de este caos mundial, de escasez, enfermedad, temor, miedo, hay palabras amorosas de Dios que nos animan. Cristo mismo lo dice en el Evangelio de Juan 10:10, muy conocido, pero creo que poco vivido. Nos habla de el ladrón, Satanás, el diablo. Dice, no vino sino para hurtar, matar, destruir, o sea, hacer añicos. Yo he venido, dice Jesús, noten, dice, yo he venido, Él vino a tu vida, vino a mi vida. Cuando le dijimos, entra a nuestras vidas, toma el control de ellas, bendice mi hogar, etcétera. Él vino y dice aquí que para que tengamos vida, y dice para que la tengan en abundancia. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. No lo dijo Pedro, Juan, Mateo, un ángel, un varón de los que se le presentaron a Abraham. Lo dijo el mismo Redentor, Salvador, poderoso Jesucristo. Luego entonces, iniciemos con ello. Jesús vino a nuestras vidas y le abrimos el corazón y le abrimos la puerta de nuestro hogar para que nos dé abundancia. Si tú lo has recibido, esa es una promesa que va a cumplir el Señor. Estén las cosas como estén, Él lo va a cumplir. La Biblia nos enseña luego entonces que promete Dios abundancia a todos. La pregunta es, y la gente lo hace y lo dice, ¿también a mí? Y Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, va a recibir. ¿Qué está diciendo Jesús? Habla verdad, no miente, no engaña. Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, problemas, adversidades. Confíen, yo he vencido, dijo al mundo, no nos ha engañado. Luego entonces debo de creer lo que Él
Debes de creer tú lo que Él dice. En Mateo capítulo 7, 21 dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará. Luego entonces me dice que está afuera. Y nos habla del reino de los cielos. El reino de los cielos, dijo, se ha acercado. Luego entonces cuando Él es recibido en el corazón de las personas, entra. Y la persona entra a ese reino. Y si tú no le has entregado tu vida a Jesús, vas a tener adversidades y problemas. Estarás considerado dentro de los que dice la Escritura que les va a ir peor. A la pregunta, ¿van a mejorar las cosas? Debemos contestar, como dice la Biblia, sí y no. No para los malos, porque dice Pablo a Timoteo, los malos irán de mal en peor. De mal en peor. De mal en peor. Ah, qué tremendo. Así dice la Escritura. Pero dice respecto a la iglesia, los que creemos en Él, que Jesús vino para darnos abundancia. A los cristianos, a los que creemos y a los que obedecemos, nos va a ir bien. Lo dice el Señor. Su palabra es verdad. Y dice, vuelvo a repetir, Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad del Padre dice que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad? Aquí está impregnada. Aquí está la voluntad de Dios. No pecar, no mentir, no hacer injusticias, amar al Padre, a la Madre, alabar, glorificar, exaltar a Dios. Hoy no se puede por la pandemia, pero congregarse, fluir en el amor fraternal, etcétera. Y afirma nuestro Señor Jesucristo, y lo decimos, no todos van a recibir. Ahí dicen los que profesan conocer a Dios, dice, pero con sus hechos lo niegan. Conozco muchos que hablan en lenguas, pero también hablan majaderías. Para los que nos ven en otros países, insultos profanos, agresivos. A veces ahí no decimos amén, pero dice que toda palabra ociosa que sale de nuestra boca daremos cuenta. Hay quien dice, ja, 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 ja. Se están riendo, pero el Señor ya va a tocar la trompeta. Así lo dice. Y hay promesa de días de bendición. Primera Corintios capítulo 6 dice Pablo a los corintios. Les dice, ¿o no saben que vamos a juzgar a los ángeles, a los caídos? Dios tiene proyectos y planes. Y yo creo estar en esos proyectos y yo quiero creer que tú estás en esos proyectos de Dios, sentado a la mesa, y dice por allá Mateo 19, juzgando a las tribus de Israel, los discípulos. Qué glorioso es el Señor. Tiene planes para nuestras vidas, aún en la eternidad. Inician desde ahora. En el libro de Lucas capítulo 6, 45, nuestro Señor dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Ay, Señor. La Biblia nos enseña que para invocar el nombre de Dios hay que creer que le hay y es galardonador de los que le buscan, pero también hay que hacer lo que Él nos dice. ¿Para quién va a ser ese año de los redimidos? En este caso, de las bendiciones plenas y totales que repetí varias veces. La Biblia dice, he aquí el año de mis redimidos ha llegado. Los redimidos, dice, el año de mis redimidos ha llegado. Estamos ahora en ese tiempo. Y algunos dicen, ¿cómo se atreven a decir esto? Nos llaman locos, pero Pablo decía que las bendiciones son por la locura de la predicación, el hablar del poder de Dios. Los días de enero, dicen, los primeros
son de cuestiones difíciles. Aún en los tiempos normales, en años pasados, hoy con esto de la pandemia, hay que pensar que va a continuar como concluyó el año anterior. De muerte, de dolor, de derrota, de escasez, de fracaso. Inclusive dicen año para olvidar. Pero los que estamos en Cristo, sabemos que la incertidumbre, los temores, las desesperanzas no están. Porque nuestros planes y proyectos, sueños y visiones están sustentadas en las promesas de nuestro Dios, que no miente. Y algunos prevén año difícil, peor que este que pasó, pero no es así. La Biblia nos enseña que con Cristo lo podemos todo y sin Cristo nada. Pablo decía, aún estando en la prisión, en el libro de Filipenses, él escribió la carta, estaba en la prisión y dijo, gozaos en el Señor, os digo otra vez, gozaos. Y estando en prisión, Pablo cantaba y alababa y glorificaba a Dios, según Hechos 16, y dice que la cárcel se estremeció, tembló y salió de la cárcel. La Biblia me dice que en los momentos difíciles, ahí está para salvar, para ayudarnos y para librarnos. Esa es la promesa de Dios, bendiciones para los que esperamos en Él. Pero dice, el hacer su voluntad. Él nos tiene presentes. ¿Para qué? Para que su poder se manifieste en la vida de los que creemos. Lo dijo Él, al que cree, todo le es posible. Salmo 71 dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para su pueblo, para con los limpios de corazón. Aquí ya el Señor establece una posición de un requisito elemental que debe de haber en la vida de los que profesamos creer en Dios. Dije de los que creemos en Él. Esto es para los limpios de corazón. Porque la humanidad hace planes, todos hacemos planes, propósitos. Algunos dicen yo no voy a hacer ningunos. Como venga, voy a tener que sortearlo. Hablan de suerte. Algunos mejor tomando un amuleto. Días anteriores se pusieron cierta cuestión de ropa. La Biblia nos enseña que vistamos una vestidura especial. Las armas de nuestra milicia que son poderosas en Dios, dice otro pasaje. La Biblia nos enseña las cosas tal cual son. Y dice vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y el mejor amor nos los ha dado Cristo en la cruz. Y con eso nos vistió ante toda una humanidad para hacernos salvos. Algunos se basan en sus anhelos, en su capacidad, en su talento. Y algunos tienen el concepto mental, mente positiva, dicen, pero dejan lo más importante, la presencia de nuestro Dios en sus vidas. La parte espiritual que le corresponde a Dios y es en el área donde Él interviene, a donde hace lo imposible posible. Israel en el desierto cuando anduvo, dice la Escritura, que Dios no los abandonó. Hizo los más gloriosos y grandiosos milagros, haciendo que de una roca brotara agua, manantial, río de agua, para alimentar a todo Israel y a sus ganados. La Biblia nos enseña que en el tiempo de hambre, Elías comió y nunca le faltó porque un cuervo venía de parte de Dios, le traía pan y carne. Sé lo que es ir a esos lugares a donde hay escasez. Yo visito. El año pasado no lo hice por causa de la pandemia, pero áreas rurales estamos hablando donde es difícil
llegar con vehículo, hay que llegar caminando. Y he estado en naciones a donde hay mucha escasez. Y saben lo que dicen algunos: comemos por lo que nos traen los cuervos, como los de Elías. Nos ven con esa posición de que llevamos algo para que tengan. Qué glorioso es el Señor, porque usó los cuervos para cumplir su promesa de abundancia para Elías. El año de los redimidos luego entonces debe de darse, cumplirse la palabra del Señor. Y decía yo que en los proyectos y planes, cuando es incluido Dios, todas las cosas se darán. Jesús lo dijo en Juan 17, sin mí nada van a poder hacer. Luego entonces la frase, con Dios todo y sin Dios nada. Y los redimidos, ¿qué son los redimidos? ¿Qué entendemos por redimidos? El hebreo, Isaías escribió en hebreo, establece la palabra Gaal, que significa liberar, vengar, asumir responsabilidad respecto a alguien en esclavitud o pariente. Había que rescatar. También en el hebreo se usa la palabra en algunas citas, padaj, que significa pagar un rescate. Qué hermoso, porque ¿quién sino Jesús pagó por nosotros? Por eso decimos, y dice la Biblia en algunos pasajes, nos redimió, nos compró. Pero la frase dice, el año de mis redimidos ha llegado. El año de las bendiciones para los que yo compré ha llegado. Los días que van a transcurrir de este 2021 tenemos que pensar, no mente positiva, no suerte, promesa de Dios, y la va a cumplir, de que en Él somos más que vencedores por medio de ese amor. Así lo dice, siendo muchos, dice, somos uno en Él, porque su bendición es para todos los que creemos y confiamos. Redimir, decíamos luego entonces, es salvar también, y es eximir, perdonar y regenerar o recuperar. Y cuando vemos esto, es la acción, cuando dice de liberar, es la acción de romper cadenas. Jesús tiene ese poder por su Espíritu Santo hoy para hacerlo. Por eso el salmista dice, mi alma escapó cual ave del lazo del cazador. Y en otro pasaje dice, el lazo es roto y ahora soy libre. Que por cierto hay un corito que antes cantábamos y que son de los hermosos coritos que cantábamos y sentíamos en esos tiempos fuego, como hoy lo sentimos cuando predicamos. Sentimos un calor cuando decíamos eso. Mi alma escapó del cazador. Y ahí nos dice, del lazo del cazador, mi alma es libre, etcétera, etcétera. Qué hermoso es saber que somos libres de castigo. Noten esto, del castigo. Dios no nos llamó para vergüenza, dice la Escritura. Nos llamó para su honra y para su gloria. Pero Él nos puede librar de cualquier sufrimiento, de castigo que se pueda tener. Algunas de las promesas que estamos mencionando. Mateo 16:11, esto dice, porque el Hijo del Hombre, dijo Jesús, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había pasado perdido. Cuando Jesús vino a nuestras vidas, vino para declarar y proclamar ese año de venganza y de triunfo sobre nosotros los creyentes en Él. Redimidos, salvar lo perdido. Y lo primero que habíamos perdido era la manifestación de amor para con Dios y de Dios para con nosotros. La Biblia nos enseña que cuando recibimos a Jesús, somos hallados hijos de Dios. Y es por eso que hacemos la invitación para que reciban a Jesús, para que reciban esas bendiciones, para que esos temores y miedos dejen de ser. Pero la Biblia es muy clara.
Hay que recibir a Jesús en el corazón. Él dijo, yo estoy a la puerta y llamo, la puerta del corazón. Y llamo, está llamando. Yo estoy a la puerta, Él está a la puerta. Algunos dicen, me quieren convertir y llevarme a su iglesia. No, Él quiere llevarte a su paraíso y cielo. Él lo quiere hacer. Pero basta con abrir la puerta del corazón y decirle, entra. Él dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, no fuerza o hace forzar el corazón. Soberano, te deja la decisión de que lo hagas o no lo hagas. Yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno oye mi voz, decíamos, me dicen Señor, Señor, y no me obedecen. Hay que obedecerlo. O no hacen mi voluntad, dice. Dice la Escritura, así yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice Jesús, yo entraré, no quien te predica, no el pastor, que de pronto llegan y dicen, está en mis manos, yo tengo esa autoridad sobre él. La única autoridad está en Jesús cuando alguien le entrega su vida. Y por cuanto Él cumple sus promesas, por eso digo, las bendiciones sobre mi vida y sobre los que creemos se van a cumplir. Y no importa si el mundo está de cabeza. El cielo, el reino de Dios está entero, de pie y en bendición. Tenemos que creerlo. Y es por eso, si quieres recibir a Jesús, una oración pequeña, simple dicen algunos, pero es poderosa, porque quebranta yugos, rompe cadenas, libera cautivos. Y yo te invito a que lo recibas. ¿Por qué no de una vez? Si quieres hacerlo y lo necesitas, dile, Señor Jesús, dile, te entrego mi vida, te entrego mi ser, dile mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo firmemente que rompes la cadena de maldición y me haces libre, redimiéndome para provocar en mí y darme a mí las bendiciones que tú, Señor, en la cruz luchaste y venciste al enemigo para que sean sobre mi vida. Escribe mi nombre, dile en el libro de la vida. Yo puedo decir que soy salvo, Señor. Gracias, Cristo. Amén, amén, amén. Esto es recibir a Jesús, pero caminar conforme a sus preceptos. Él te compró, nos compró y no nos va a vender. La Biblia dice que somos posesión de Él. La Escritura nos enseña esos gloriosos momentos de aprecio que hay, porque tiene derecho a mandar, sobre todo al diablo, que no nos toque. Él dijo, puedes leerlo, Zacarías 2:5, porque quien nos toca, dice, es como si tocase, está hablando Dios de su pueblo, la niña de mis ojos. Qué glorioso es estar en los brazos y en el corazón de nuestro Dios. Redimir significa librar de alguna obligación o poner término de ella. Por eso dice la Escritura que levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Nosotros hablamos de que Dios quiere prosperar nuestras vidas. Viene el culto de las primicias, donde honramos a Dios con los primeros frutos y reconocemos que de Él es todo y Él nos abrirá su mano y nos colmará de beneficios. Hay quien dice, no, porque han pervertido el mensaje. Hablan del 1 y Dios da 100. O Deuteronomio 1:11, el Señor le da 1 y de pronto da 1000. No, nosotros creemos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el libro de Job lo dice que lo perdió todo.
se hubiera gozado Dios sabiendo que Job había entrado en lo que agrada a Dios, la pobreza. Pero no es así. La Biblia nos dice que el Señor después le dio el doble de todo lo que tenía. La pobreza creo que no le agrada a Dios, pero tampoco los lujos, pero sí la prosperidad de nuestras vidas, que no nos falte nada. ¿Quieres recuperar lo que el enemigo te quitó y te llevó a escasez y pobreza y deudas? Pues el único que lo puede hacer se llama Jesús, con el trabajo de tus manos. El próximo enero 17 tendremos esa reunión, se transmitirá. La iglesia, ustedes saben, hermanos y hermanas, lo que hacemos. Le decimos a Dios, aquí está el servicio con el que ofrecemos gratitud por cuanto abrirás y has abierto tu mano para que no nos falte nada, y creemos que en este año no nos ha de faltar. Lo haremos el próximo 17. Gracias damos a Dios por eso. La Biblia también nos enseña, por ejemplo, en el libro de Números 3:49, le dice a Moisés, toma pues el dinero del rescate, le dice a Moisés Dios, de los que se excedían el número de los redimidos de los levitas. ¿Qué significa esto? ¿Había que pagar? Sí. ¿Daban algo? Sí. Para redimir sus almas, sus vidas, su ministerio. Pero Nuevo Testamento ya no lo hacemos, porque el que nos redimió se llama Jesucristo. Y a los que nos redimió, según el Salmo 107, como me encanta, digan los redimidos, nosotros los que hemos creído en Cristo, los que lo hemos recibido, díganlo los redimidos, nosotros los que somos convocados a los cánticos, a la adoración, a la lectura, al clamor, etcétera. Dice la Escritura, digan los redimidos, los que han sido redimidos. Y noten, guarda un poquito de silencio para que escuches bien. Díganlo los redimidos de Jehová, de Jesús, de Dios. Los que ha redimido, dice, del poder del enemigo. Del enemigo, de Satanás, de la pobreza, de la escasez, de la fuerza. De ese poder, dice el Señor. Nos ha arrancado, librado con violencia de esas manos, no contra nosotros, sino contra Él, y lo ha puesto debajo de sus pies, y nosotros en sus manos, según el Evangelio de Juan 10, Jesús dijo, he aquí, están en las palmas de mis manos, y de mis manos nadie los puede arrebatar, nadie te puede arrebatar de las manos de nuestro Dios y de las manos del Padre. Démosle gloria, démosle honra, reconozcamos que nos quiere bendecir, no importa cuán difícil se vea. No es mente positiva, es una palabra que ha dado Dios y la ha de cumplir, porque fiel es para hacerlo. No es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta, dice el libro de Hebreos. Él dijo y hará. Y también el libro de Números lo menciona, porque es imposible que Dios mienta. Es el que dice Hebreos y el otro es el libro de Números. En el libro de Isaías, en el capítulo 53:9, dice que no habrá ahí león. León es tipo y figura que quiere devorar. Recuerden, el diablo es como león rugiente. Dice, ni fiera que suba por él. Está hablando de estar en un monte, en una presencia, en una gloria de Dios. Ni ahí se hallará. Y luego dice, para que ahí caminemos, dice, para que caminen mis redimidos. Dios dice que quiere allanar el camino, quiere quitar peligros. Solamente Dios lo puede hacer. Por eso es recomendable encomendar nuestras almas, nuestras vidas, nuestra familia, nuestra casa a Él. El año de los redimidos, ahí está declarado. Si tú pensabas que te iba a decir el año de los redimidos y el Señor esto y Señor, no, la Biblia a nosotros nos dice que esto se ha de cumplir. El libro de Isaías, en el capítulo 35:10, dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, vendrán, dice, con gozo, no con tristeza, porque cuando se es derrota, van con tristeza. Dice, vendrán con gozo, alegría y gozo perpetuo, o sea, siempre. Será sobre sus cabezas,
tendrán gozo y alegría. Huirá la tristeza, el dolor y el gemido. ¿Oyeron? Huirá la tristeza, el dolor y el gemido. Huirá. Esa es la promesa de los redimidos. Promesa que se va a cumplir en este año. El libro de Isaías 51, versículo 10 dice: ¿no eres tú, oh Dios, el que secó el mar? El poder de Dios, dice la Biblia, que abrió el mar para que Israel pasase. Y hace la pregunta: las aguas del gran abismo, el que transformó el camino, en camino las profundidades del mar. Qué glorioso. Gracias, Dios. Así está en estos días, Señor, el mundo. Nuestro enfrentarnos frente al mar y problemas. Pero dice: ¿no eres tú, Señor, el que secó el mar, las aguas y del gran abismo, el que transformó en camino, las profundidades del mar para que pasaran? Escuchen, para que pasaran. Gracias, Dios. Para que pasaran los redimidos. Humanamente podemos ver dolor, fracaso, problemas, pero hay alguien que prometió estar con nosotros y dice que va a limpiar los caminos, y no importa cuán difíciles sean las cosas, para que pasemos por ahí sus redimidos. Qué hermoso es nuestro Dios. Isaías 62, 12: y les llamarán, refiriéndose a los que hemos creído en Cristo. Y si tú has creído en Cristo, esto es palabra para ti. No es una profecía. Algunos dicen: no, oigan a tal pastor, fue una palabra profética. Está escrito en la Biblia, y lo que está escrito se ha de cumplir. Dice Jesús: toda tilde, toda jota de lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Cielo, tierra pasará, mi palabra, dice Dios, no pasará. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios, dice, permanece para siempre. Luego, entonces, quiero concluir. ¿Cómo lograr los sueños, ilusiones, creyendo y confiando en el Señor? Tener la certeza de que está con nosotros. No claudicar, creyendo lo que Él dijo: yo estoy contigo. Y ninguno, le dijo a Pablo, podrá hacerte frente para hacerte mal. La Biblia nos enseña que estuvo en la cárcel, pero dice la Escritura que de ahí lo sacó el Señor. La Biblia me dice que era un redimido con derecho a salvación. Otra de las cosas que debemos de hacer es despojarnos de todo peso que nos asedia. El temor, el miedo, la angustia, hay que desecharlo. Otra de las cosas es rechazar todo pecado. Todo pecado. Porque el pecado ata. La mentira, el robo, el engaño, la irresponsabilidad mata. Hay una historia respecto a esto. Los elefantes, hoy ya no se puede, está prohibido que en los circos estén, pero traían los elefantes, los amarraban de una pata y ponían la estaca ahí de hierro, le amarraban un lazo y el elefante empezaba a dar vueltas. Y a donde se sentía libre iba dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y llegaba el momento en que aquella cuerda se enredaba en esa estaca y ya no podía, ya nada más estaba moviéndose. De pronto sucedía que por instinto daba la vuelta y empezaba con esa circunstancia de que ya se sentía libre y se sentía libre. Y en ocasiones pisaba la cuerda
y se ataba solito, pero se soltaba otra vez y empezaba a darle vuelta en sentido contrario a esa estaca, hasta donde de pronto llegaba el momento en que ya no podía, una libertad ficticia. Así hay muchos que se creen andando en Cristo, pero no es así. Hay que rechazar el pecado para ser libre y por eso dice que hay que aborrecerlo. Hay que correr, la Biblia dice que con paciencia, pacientemente, dice el salmista, esperé en Jehová y Él me oyó. La otra cuestión es aprender de otros, sobre todo de los que está impregnada la Biblia, de cómo ellos fueron libres. Dios los sacó a libertad en sus adversidades, así lo hará por nosotros. La Biblia nos enseña que es un año de bendición. Quienes creemos en el Señor, recibiremos por una cuestión, confiar y afirmarnos en lo que dice Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. La Biblia nos lo enseña. Tiempos difíciles y complicados, no lo podemos negar, pero también nos enseñas que los que esperan tendrán nuevas fuerzas, que los que confían recibirán, los que piden tendrán, los que buscan hallarán, que será el año agradable de tu buena voluntad, que nos colmas de beneficios. Yo te ruego por estos mis hermanos y hermanas, que tu precioso amor les cubra. Bajo la sombra de tus alas estemos seguros. Que tú, Señor, nos guardes como la niña de tus ojos y que, como dice la Escritura, abras camino delante de nosotros para que pasemos los redimidos, tus hijos, tu pueblo, la iglesia, con gozo y alegría, como dice Isaías, de tal manera que triunfo sobre nuestras vidas y familias sea. Si hay algún enfermo, ahora sánalo. Si hay alguno que tiene un compromiso en deuda, libéralo. Y gracias, Señor, por tanto y tanto amor. En el nombre de Jesús se ha quebrantado yugo y se ha rota toda cadena. Por Cristo, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y no quiero concluir, es el primer culto y como saben, siempre hago esto, mis primicias. Él dice, no me llames Señor, Señor, si no haces mi voluntad. Su palabra sí lo dice. Tenemos que hacerlo, por lo menos en fe y en gracia, cumplirá sus promesas. Dios me los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana por el hermoso mensaje que hemos recibido, los redimidos del Señor. Bien dice la palabra, los que nos ha redimido del poder del enemigo. Y es el momento en que vamos a darle al Señor, vamos a ofrendar en esta hora, vamos a ofrecer. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 3, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Damos gracias a Dios porque podemos hacerlo, podemos traer nuestra ofrenda el día de hoy, depositarla y darle a Él toda la gloria y la honra porque Él ha seguido sustentando nuestras vidas. Yo te invito que ahí tu ofrenda preparada, como la tienes, se la dediques a Dios, es para Él, y vamos a hacer una oración para que Dios bendiga nuestro trabajo, bendiga toda obra de nuestras manos y siga siendo fiel, proveyendo en cada uno de nosotros, en todo su pueblo, en toda la iglesia. Oremos en esta hora. Padre, cuántas gracias te damos porque en esta hora de lo recibido de tu mano traemos y depositamos en el alfolí donde, Señor, nosotros decimos gracias
Gracias porque tu mano poderosa siempre ha sustentado nuestras vidas y lo seguirás haciendo porque eres un Dios fiel que cumple su palabra. Tú eres poderoso para hacer que sobreabunde en nosotros todo lo suficiente para toda buena obra. Pero si alguien, Padre, tiene necesidad, si alguien tiene enfermedad económica, Dios, en el nombre de Jesús te pedimos esa sanidad financiera en todo tu pueblo. En esta hora, en el nombre de Jesús, clamamos pidiendo al Señor que bendigas toda obra de nuestras manos. Si alguno de nuestros hermanos tiene algún negocio, Señor, tú lo hagas prosperar. Si alguno de nuestros hermanos, Señor, es un empleado o un trabajador, Señor, bendice ese lugar donde trabajan, que el sustento nunca falte y que tus hijos siempre sean vistos con esos ojos de misericordia y con esa gracia que solamente tú puedes poner. En el nombre de Jesús, Padre, te ponemos todo en tus manos y gracias te damos en esta hora. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Rápidamente, pues los avisos, damos gracias a Dios, estamos iniciando el año y pues estamos en nuestra cadena de ayuno de 21 días. Cada año hacemos esta cadena en la cual al final consagramos a las familias de la iglesia y de verdad que siempre ha sido una gran bendición poder hacer esto y pues estamos en eso, hermanos. Les invitamos a que participen de esta cadena de ayuno y oración durante 21 días en los cuales estaremos orando para que Dios siga siendo fiel, para que Dios siga obrando, para que Dios siga escuchando a su pueblo, para que Dios siga haciendo grandes cosas en la vida de todos y cada uno de nosotros. Los invitamos a participar en esta cadena de ayuno y oración y también estamos como cada año dedicándole nuestras primicias al Señor. Tendremos estos cultos especiales el día 17. Estaremos orando por estas actividades y también por lo que viene siendo el culto de la dedicación hacia las familias. Son los avisos más importantes que tenemos. Seguimos trabajando de esta manera en este medio que Dios nos ha provisto. Damos gracias a Dios porque podemos seguir compartiéndole la palabra. Les extrañamos mucho a la iglesia local, a la iglesia Casa de Alabanza, a las familias, de verdad, a los hermanos, pero estamos viendo cómo la mano de Dios está manifestándose y obrando en la vida de todos y de verdad que esperamos que pronto podamos ya reunirnos como lo hacíamos en tiempos pasados. Pero en tanto seguimos trabajando de esta manera y esperamos, como orábamos al principio, que el Señor siga poniendo ese denuedo, que el Señor siga poniendo esa palabra en nuestros labios y en todo aquel que participe en el púlpito de esta iglesia. De verdad, hermanos, que los amamos y pues vamos a ser despedidos en esta hora. Vamos a, no sin antes, a hacer oración, interceder, pedir por las necesidades que pudieran existir. La palabra del Señor en el Salmo número 84, en los versículos 5, dice: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Dice: atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán, dice, de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos clama aquí el salmista diciendo: oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Vamos a orar en esta hora, vamos a clamar a Dios y vamos a pedirle si hay alguna necesidad, alguna urgencia, algún problema. En esta hora vamos a ponerlo en las manos de Dios. Oremos. Padre, cuántas gracias te damos porque, Señor, estamos convencidos lo que dice tu palabra. Clama a mí, yo te responderé, y sabemos que tú respondes. Y tu pueblo en esta hora, Señor, está allá quizás en sus hogares, Señor, pero en esta hora, en el nombre de Jesús, ellos inclinan su rostro a ti, ellos inclinan su corazón a ti, ellos se acercan a ti y depositan en ti su esperanza y su confianza. Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, nosotros
Somos bienaventurados, Señor, porque en ti están nuestras fuerzas y sabemos que tú eres el único que puede levantar, sanar, restaurar, perdonar, ayudar. En esta hora, en el nombre de Jesús, desde aquí nosotros nos unimos a la oración de tu pueblo, cualquiera que sea la necesidad que tengan, Dios. En el nombre de Jesús estamos convencidos que hoy desciende tu poder y tu mano poderosa toca, Señor, en esta hora a todo tu pueblo, a todos tus hijos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta hora, porque tu iglesia, tu pueblo, Señor, tus ovejas reciben tu bendición y reciben la respuesta, Señor, al clamor de sus oraciones. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos. Y asimismo, Padre, en esta hora nos despedimos de este culto, de esta reunión, de esta primera celebración, Señor, que tenemos en este año, Señor, de tu palabra. En estos momentos, Padre, a ti te honramos y te bendecimos y queremos, en tanto que nos des vida, Señor, seguirte agradando y glorificando. Y sabemos que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Señor, la unción de tu presencia, Señor, el Espíritu tuyo estará siempre con nosotros y podemos utilizar tus palabras de que la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo sea sobre toda la iglesia, ahora y siempre, en todo lugar, en todo el mundo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga a todos. Hemos llegado al final de nuestra transmisión. Esperamos que haya sido de bendición para ti y tu familia. Recuerda seguir mandando tus peticiones al correo casadealabanza@gmail.com. Estaremos orando por ti. Y no olvides activar la campanita para recibir nuestras notificaciones al instante. Cristo te ama. Hasta la próxima.